nueva del Colegio Notarial de Cataluña. Es una webinar excepcional, especial, convocada como consecuencia de la publicación del decreto ley de la Generalitat de Cataluña, que viene a modificar el Código Civil de Cataluña en materia de personas con discapacidad. La temporada de webinars comenzará en octubre. En septiembre todavía es un mes en el que hay encajes de vacaciones y cuesta un poco arrancar en los despachos, y por lo tanto empezaremos en el mes de octubre ya con la secuencia regular de todos los miércoles a las 7:30 la webinar. Pero como decía, hoy era un poco obligado explicar o comentar el decreto ley que ha publicado la Generalitat y también indirectamente la ley 8/2021, disposiciones que tienen una enorme repercusión en nuestro quehacer diario y además que afectan a un colectivo de personas respecto a los cuales pues, por fin se ha abordado la materia como se tenía que hacer en cumplimiento de lo dispuesto en la Convención de Nueva York de 2006, que está en vigor en España desde 2008, pero que no todos los textos legales se habían adaptado con la contundencia con que se está haciendo ahora. Como sabéis, en Cataluña se está trabajando en un proyecto de ley de modificación mucho más amplia de lo que se ha hecho en este decreto ley, que la propia norma ya prevé la presentación en el plazo de un año de un proyecto de ley en el Parlamento de Cataluña, pero se ha dictado esta medida de ley urgente, provisional, como la propia norma indica, pero de enorme importancia porque de alguna manera regula la manera en que tenemos que abordar la situación de estar con una persona que tenga alguna discapacidad. Es un cambio de mentalidad absoluto, es un paradigma nuevo, tenemos que cambiar todos de forma de actuar y sobre todo tener presente que ya no estamos ante instituciones de protección de nadie, sino que estamos ante instituciones que lo que pretenden es sobre todo pues, preservar la dignidad de las personas y permitir que todos podamos ejercer nuestros derechos con arreglo a nuestra voluntad, deseos y preferencias. Establece unos sistemas de apoyos, la ley 8/2021, también el decreto ley que lo regula en Cataluña, dentro de cuya estructura el notario juega un papel fundamental. Por eso hemos convocado esta sesión y le he pedido, ha sido un auténtico atraco a Martín Garrido que nos ilustrara sobre esta materia. Digo un atraco porque, como sabéis todos, fue publicado el decreto ley el día 2 de septiembre y pasados unos pocos días realmente hay que tener valor para ser de los primeros en decir algo sobre una norma tan nueva y sobre todo tan importante y que, como he dicho antes, es un cambio absoluto de visión de la actuación de los notarios y de los operadores jurídicos con relación a las personas con discapacidad. A Martín Garrido todos le conocéis, es notario de Tarragona, es miembro de la Comisión de Codificación de Derecho Civil de la Consejería de Justicia, está trabajando precisamente en el texto que será el definitivo de regulación de las obligaciones jurídicas de las personas con discapacidad. Ha sido director de la revista La Notaría durante una larga etapa que le dio un enorme impulso. Es el director de la colección de volúmenes jurídicos que está editando el Colegio Notarial de Cataluña sobre las instituciones de derecho civil catalán, de las cuales ya llevamos un número importante de títulos. Es también profesor de la Universidad Rovira i Virgili, articulista habitual en la prensa de Tarragona, hombre polifacético y sobre todo un magnífico notario, un magnífico colaborador de colegio y un buen amigo. Entonces, Martín, vamos a hablar y abordar esta reforma del Código Civil de Cataluña, pero lo primero que me gustaría era que de alguna manera nos explicaras la relación entre el decreto ley 19/2021 de la Generalitat de Cataluña y la ley estatal, la 8/21, y la posible aplicabilidad de esta en todo o en parte en Cataluña. Creo que es un tema que conviene aclarar. Y bienvenido y muchas gracias. Bueno, gracias a ti, como siempre, y fundamentalmente al Colegio de Notarios de Cataluña, donde yo he ejercido pues, la mayor parte de mi etapa profesional y he colaborado siempre que se me ha llamado y colaboraré siempre que se me llame, ¿no? Porque no es algo que lo hago por la corporación. Antes de nada tendría que decir una cosa que posiblemente pues no sea muy agradable, y es que
voy a poder decir muy poco. Voy a poder decir muy poco porque lo que diga ya los que estén oyendo lo saben y precisamente las preguntas que se pueden hacer yo tampoco tengo respuesta. Por lo tanto, no espero que haya muchas expectativas de un gran conocimiento. Pero sí, por lo menos, podemos hacer un breve resumen. Con lo que me preguntabas, claro, la ley estatal que entra en vigor, que ha entrado en vigor precisamente el 3 de septiembre, es una de las leyes más importantes de los últimos años y de las últimas decenas de años, porque no solamente toca el tema de la discapacidad, sino toca multitud de temas. Es una ley que abarca, como todos sabemos, modifica muchísimas leyes. Deberíamos tener claro algo. Hay leyes que afectan a los ciudadanos de Cataluña. Por ejemplo, la ley del notariado. En la ley del notariado que hay pequeñas modificaciones, pero hay una modificación importante que viene a decir, que viene a recordar, pero viene a decir, a imponer, diría yo, que el notario tiene que hacer todo lo posible, razonable, dice, todo lo razonablemente posible para conocer la voluntad de una persona, en el sentido de que alguien no pueda declarar cuál es su voluntad, es consciente, es perfectamente consciente, pero no puede comunicarse. Hay que hacer todo lo posible. Lo recuerda la ley del notariado, aplicable, por lo tanto, a todos los instrumentos públicos. Luego, evidentemente, todas las reformas del registro civil, las reformas de la ley de jurisdicción voluntaria, las reformas de la ley hipotecaria, todas estas van a ser aplicables a Cataluña en muchos aspectos. ¿Qué no es aplicable? Y es importante. Pues no es aplicable, en términos generales, las reformas que se producen en el Código Civil español. ¿Por qué? Pues simplemente porque, como todos sabemos, aquí existe una legislación propia, que es el Código Civil catalán. No obstante, también es cierto que algunas pequeñas normas del Código Civil español serán aplicables en Cataluña. Por ejemplo, pues las normas de derecho interregional, el artículo 9, que se modifica el artículo 10. Yo no me gustaría cansaros y hablar precisamente de la ley estatal, pero simplemente dar 3 matices porque luego nos van a ser muy útiles en la exposición. Primero, que se cambia completamente. Se ha cambiado completamente conceptos que nosotros aprendimos cuando ingresamos en la Facultad de Derecho. Es un cambio radical, trascendental. Es uno de los mayores cambios que se han producido en los últimos cientos de años. Se elimina un concepto que habíamos asimilado, que es la capacidad de obrar y capacidad jurídica, y toda persona, por el hecho de ser persona, tiene personalidad y por lo tanto tiene capacidad. Es igual. Eliminación completa de esto. ¿Qué más nos dice la ley? Pues que todas las instituciones que van reguladas con respecto a esto deben ser eliminadas. Ya no cabe la incapacitación de una persona y las instituciones que protegían a la persona. El concepto mismo de protección se elimina. Ahora ya no hay que proteger a nadie, en todo caso, porque el concepto mismo de protección es un concepto paternalista que hay que suprimir y debe ser suprimido. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar, estar con, ayudarle a, acompañarle a, pero en ningún caso protegerle en el sentido paternalista que estábamos acostumbrados. Luego, evidentemente, un cambio que es trascendental es que aparecen en la ley estatal, aparecen lo que se llaman medidas de apoyo y se regulan bastante exhaustivamente los poderes preventivos, que son también otro sistema de apoyo voluntario. Y estos sistemas se formalizan, intervienen notarios, se formalizan en la escritura pública y, por lo tanto, el legislador estatal ha considerado ha valorado lo que hacemos los notarios, ha valorado que podemos ayudar a estas personas, no proteger, sino apoyar a estas personas en el punto de vista jurídico y esto pues es evidentemente, creo que la corporación notarial, que también habrá intervenido, pues debe agradecer al digamos, es la conexión que podríamos decir. La ley estatal, claro, obliga de alguna manera, entre comillas, de alguna manera al legislador catalán a publicar este decreto. ¿Por qué? Porque si no se produciría, como dice el propio decreto ley, se produciría una especie de vacío legislativo que es necesario evidentemente suplirlo, porque si no los ciudadanos catalanes podrían estar en una situación
complicada. Esta es la finalidad. Por eso el decreto ley se publica de urgencia, entra en vigor al día siguiente, coincidiendo precisamente con la entrada en vigor de la ley estatal. Sí, de alguna manera hay que agradecer también a la Administración catalana la agilidad que ha tenido, porque nos colocaban en una situación bastante comprometida en la que están ahora, por ejemplo, Aragón y Navarra, que no tienen legislación específica y, sin embargo, pues tienen el problema de que la reforma del resto del Código Civil español no se puede aplicar en estos territorios. De alguna manera, Martín, a mí lo que me llama un poco también la atención es la libertad que introduce el legislador estatal, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, de normas bastante estrictas y con poco margen de actuación por parte de los ciudadanos. Sí, siempre los juristas catalanes, los que hemos trabajado en el derecho catalán y seguimos trabajando en el derecho catalán, tenemos una idea, tenemos varias ideas básicas, estas ideas que son elementales y que después de estas ideas se regulan las diferentes instituciones y tienen unos efectos concretos. La idea básica que aparece en el Código Civil catalán al principio es un principio de libertad civil. Los ciudadanos catalanes quieren autoorganizarse al margen de los controles administrativos, judiciales, etc. Quieren ejercer su derechos civiles de una forma independiente del Estado. Esto es algo que forma parte quizá de la idiosincrasia de los catalanes, pero es que además forma parte del derecho civil. Esto que es un principio general, como todos los principios generales, tiene su proyección jurídica en instituciones. Y Cataluña ha sido pionera, no voy ahora a definir ni siquiera a enumerar, pero ha sido pionera en muchísimas instituciones en el derecho de familia, derecho de sucesiones, que son una aplicación de este principio de libertad civil y que curiosamente, cambiando totalmente los criterios del Código Civil Español, han sido ahora recogidas por el legislador estatal. Pongo un ejemplo, la autocuratela. Pongo otro ejemplo, la disposición de los bienes o la administración de bienes y el disponente puede autorizar la disposición. Pero son ejemplos. Las medidas de apoyo previstas por el legislador estatal, en el fondo, voluntarias, en el fondo es un ejercicio, es seguir los principios que durante siglos han mantenido el derecho catalán. Luego, pues, no quiero decir que nos han copiado, porque esto sería improcedente, ¿no? Por supuesto, pero sí que se puede decir que las posiciones de los juristas catalanes, los estudios de los juristas catalanes, el sentido que hemos tenido sobre las instituciones y sobre los ciudadanos, hemos vencido en este sentido y ha sido el principio de muchas cosas que el legislador estatal posiblemente cambiará en el futuro. Por ejemplo, las legítimas. Por ejemplo. Sí. El decreto ley, este decreto ley catalán, que como tú dices, ha sido muy oportuno, rápido, ha estado en el momento adecuado, en las circunstancias adecuadas y ha hecho lo que tenía que hacer. Al margen de que lo que haya hecho esté bien o mal, que no importa, ha tomado una posición política. Este decreto ley, en el fondo, es una consecuencia también de este principio de libertad civil, por lo que diremos, ¿no? Expresa el principio de libertad civil, cambia la asistencia, que pasa a ser una asistencia no solamente judicial, como veremos, sino también y fundamentalmente una asistencia privada, por decirlo así, aunque bajo control público notarial. Muy bien. Si te parece, vamos un poco ya hablando de cosas concretas del decreto ley. Lo primero que nos preocupa o nos puede preocupar es las disposiciones transitorias, especialmente qué ocurre con las tutelas, curatelas ya constituidas en la legislación estatal. Se carga a las instituciones, prácticamente ya impide la actuación de tutores y curadores. ¿Cuál es la posición del decreto ley? Yo tenía un profesor muy bueno, no voy a decir el nombre, porque todavía vive, que es catedrático de Filosofía del Derecho. Y este catedrático de Filosofía del Derecho se dedicó todo el curso de Filosofía del Derecho a un tema muy concreto, las disposiciones transitorias. Es decir, las disposiciones transitorias de una ley muchas veces dicen más cosas que el propio contenido de la ley.
y además son útiles porque evidentemente siempre hay una transitoriedad, siempre hay algo que empieza y algo que termina, y no termina hoy y empieza hoy, ¿no? Entonces, para resumir, para no para acotar, ¿qué podemos deducir de estas disposiciones transitorias? Deducir simplemente leyendo, ¿eh? Pues primero, que tutelas, curatelas, prodigalidad, perdón, patria potestad rehabilitada, estas instituciones que eran instituciones de protección de los incapaces, desaparecen. Sí que es cierto que como no se ha modificado el Código Civil, todavía están en el Código Civil, pero desaparecen. No se van a poder constituir ya estas instituciones de aquí a partir del día 3. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué hacemos con las tutelas, curatelas y potestad prorrogada o rehabilitada? ¿Qué hacemos? Bueno, pues el decreto lo que establece es algo prudente, es decir, no podemos constituirlas, vamos a partir de ahora a mantener el régimen anterior porque no podemos cambiarlo, no podemos suprimirlo, vamos a dar un plazo máximo porque el plazo máximo se fija en 3 años de oficio y que la gente, por decirlo así, los tutores, los curadores o las propias personas que estaban sujetas a tutela o curatela, pues que se espabilen en cierta manera y que soliciten la transformación de estas instituciones en las nuevas instituciones que, como ya sabemos, pues parten de otro concepto completamente distinto del concepto que he dicho antes cientos de años, pero a lo mejor habría que decir hasta miles de años, ¿no? Teníamos. Y es que no existe diferencia ya entre capacidad oral y capacidad jurídica. Esto es, se mantiene de todas formas, se mantienen otras instituciones que podían servir y que sirven para este tipo de personas. Por ejemplo, el defensor judicial, por ejemplo, la guarda de hecho. La guarda de hecho es una institución que está ahí, estas instituciones fácticas, estas instituciones, algunos autores dicen que no son instituciones, que esto es un hecho, pero en el fondo la guarda de hecho al final se acaba convirtiendo en una institución. Y al final el guardador de hecho, de alguna manera, se acaba convirtiendo en un cargo. Muchos de la doctrina dicen que no, pero se acaba convirtiendo. Y en muchos casos, en el fondo es el que va a ejercer el apoyo de las personas concretas y determinadas, porque es simplemente el que está al lado, el hijo que cuida a su padre, el que cuida a su hermano, y entonces no quiere nada, simplemente quiere cuidarlo y quiere atenderlo lo mejor posible, y bueno, y con la guarda de hecho, pues tiene una cierta cobertura hasta que ya no le sirve. No le sirve porque a lo mejor tiene que realizar determinados actos jurídicos que ya evidentemente van a requerir algo más, ¿no? que la estructura de una guarda de hecho. Pero es una institución que yo entiendo que puede servir muy bien para los llamados, lo que conocemos en la nueva terminología de soportes informales, nos puede servir para esto, o sea, soportes no formalizados y que no se van a utilizar, creo yo, mucho en el mundo notarial, pero que sí en algunos casos sí que nos vamos a poder encontrar con determinados actos o negocios jurídicos que el guardador de hecho con la persona que queda guardada van a querer hacer, por ejemplo, un acto de manifestaciones de las que sean, ¿no? Por lo tanto, es una institución que está a caballo entre lo informal y lo potencialmente formal, porque a veces va a tener que acudir a la autoridad judicial para facultades representativas, ¿no? Sí, Martín, una cosa, el legislador catalán ha sido práctico en el sentido de que ha mantenido las estructuras que de alguna manera se vinculaban a las personas con discapacidad hasta que se revisen. Y por tanto nos vamos a encontrar en los despachos con que va a venir un tutor con la tutela constituida y tiene que actuar. Tiene que cambiar la forma de actuar el notario, es decir, dado que la persona con discapacidad es evidente que ya no hay que protegerla, sino que lo que hay que hacer es desarrollar su personalidad y potenciar su voluntad, deseos y preferencias en una tutela que es una institución representativa. Sería conveniente, aunque no lo diga claramente la norma legal, que compareciese también la persona discapacitada junto con el tutor en este periodo transitorio. Con el curador está claro que sí, es obvio, pero con el tutor, por cambiar un poco ya también el paradigma y de alguna manera adaptar estas instituciones al nuevo espíritu de la ley, que es el espíritu que desde 2008 está vigente en España con la Convención de Nueva York. Sí. Bueno, la verdad es que tus preguntas son de esas preguntas que son para nota, ¿no? Entonces ya es para que, en fin, el que se examina, pues
según como responda, pues le ponen una nota mayor o una nota menor. Y yo creo que en términos estrictamente lógicos, luego veremos otros términos. En términos lógicos, hasta ahora estaba vigente la Convención de Nueva York. Estaba vigente porque estaba ratificada por España tanto en todos los ordenamientos jurídicos civiles españoles, ¿no? Y han seguido actuando los tutores, los curadores, no se ha suprimido eso, ¿eh? Por lo tanto, en principio, bajo un punto de vista lógico, no sería necesario, ¿eh? No sería necesario. Pero ahora me voy a mi aspecto notarial, ¿no? Y por lo tanto, notarios, pues nos caracterizamos fundamentalmente por ser hombres, o nos debemos caracterizar por ser hombres prudentes, que evitar que haya documentos litigiosos o que puedan ser impugnables. Mi opinión, que no entra dentro de la lógica jurídica, es que siempre que podamos, en todos los momentos que podamos, hasta donde podamos, porque no siempre podremos, no debemos prescindir de la persona objeto de estas instituciones. ¿Por qué? Porque hemos cambiado todo el sistema. Con esto lo que quiero decir es que si no se hace, no creo que esos documentos puedan ser objetos de impugnación por ese hecho. No lo creo. Pero yo, pues te digo, yo como notario voy a aplicar eso cada vez que pueda. Voy a aplicar simplemente porque estamos en una cuestión que es la dignidad de las personas, que estamos en el conocimiento de la voluntad, de los deseos, y como estamos en eso, pues yo creo que esta persona debe estar ahí, debe estar en ese negocio jurídico. Insisto que no sería la lógica jurídica que llevaría a la impugnación o anulabilidad del documento que no está. Pero yo creo que sí, y creo que ya dependerá evidentemente de los órganos corporativos y de las instrucciones que recibamos, o recomendaciones que recibamos, pero pues yo recomendaría pues que sí, recomendaría que sí. Que sí, siempre que se pueda y siempre que sea razonable, los términos de la ley hipotecaria, de la ley del notariado que hablábamos antes, ¿no? De la razonabilidad de las cosas. A veces, en ocasiones, no podemos obviar la realidad. Va a haber personas que no va a ser posible, no va a ser razonablemente posible. Pero en muchos casos, va a ser posible, conveniente y yo te diría que necesario desde el punto de vista moral, ¿no? Desde el punto de vista del respeto a las personas y a la dignidad de las personas y a la igualdad de las personas. Sí, completamente de acuerdo, Martín. Absolutamente personal. Sí, no, lo mío también personal de momento. No, aprovecho para indicar que estamos preparando una nota, una especie como de guía de actuación para clarificar en lo que podamos la futura actuación de los notarios, pero que serán recomendaciones, porque no tenemos tampoco, lógicamente, posibilidad de vincular la actuación individual de cada notario, que tiene absoluta autonomía, pero estas opiniones personales de personas con tus conocimientos y experiencia, pues la verdad es que son muy importantes. Y antes de entrar en la regulación actual, otro tema que también nos preocupa a los notarios es qué ocurre con los poderes preventivos ya otorgados, con los patrimonios protegidos, con las asistencias constituidas anteriormente, pero no olvidemos que la asistencia no es una figura nueva, sino que el legislador, o en este caso el gobierno de la Generalitat, aprovecha para utilizarla en esta nueva situación. Sí. Claro, el legislador catalán lleva pues más de 25 años legislando continuamente sobre la materia de derecho de familia y sobre muchas materias. Es el legislador más activo, con mucha diferencia, de todos los ordenamientos jurídicos civiles del Estado español. Legislará mejor, legislará peor, será criticable o no criticable, que no lo es, bajo mi punto de vista, pero evidentemente la producción legislativa que ha habido en estos años de la consideración, del análisis del derecho de familia, de sucesiones y el derecho patrimonial, por supuesto, ha sido, cuando se estudie, cuando pasen muchos años y se estudie, será una labor que se reconocerá. Entonces, en el Código Civil
aparecieron, en el Código de Familia, pues se regulaba eso, la tutela, la curatela, la potestad, prorrogado y tal, pero después, posteriormente, se introdujeron algunas figuras muy importantes que después hemos visto que han sido copiadas, por decirlo así, por otros legisladores. Una eran los patrimonios protegidos, que se hace en el propio Código Civil y no en una ley paralela al Código Civil. Otros fueron un pequeño artículo, pero muy importante, relativo a los poderes tanto preventivos como los de continuación o subsistencia. Y estos poderes se decía claramente por el legislador dos cosas muy importantes. Una cosa es que si hay un poder, ya no es necesaria la constitución de la tutela, porque ya hay un poder. Eso es muy importante, que es lo que se vuelve a repetir ahora y lo que, en cierta manera, viene a decir el legislador estatal. Otro tema muy importante, que en cierta manera también copia ahora el legislador estatal, es que el poderdante puede liberar de todos los controles judiciales a los cuales estaba sometido el tutor, ¿no? Y que, por lo tanto, se organiza un sistema de control y salvaguardias de carácter privado. Eso es muy importante. Y luego regula una figura que es nueva, que era nueva, que es la asistencia. La asistencia partía de una base, partía de la base de que no puede estar la persona incapacitada. Era un instrumento para las personas que no están incapacitadas, porque si están incapacitadas teníamos que acudir a la tutela, curatela o potestad, prorrogada, rehabilitada. Entonces, la asistencia era y es y será el apoyo, o sea, el instrumento que nos sirve para organizar el apoyo de una persona, que es justo en lo que estamos trabajando y justo lo que la Convención de Nueva York ya venía a decir. O sea, ustedes no hagan incapacitados, no declaren incapacitados, ustedes lo que tienen que hacer es instituciones de soporte. Por lo tanto, la asistencia, la introducción cuando se introdujo la asistencia en el Código Civil catalán fue un gran adelanto. Pero ¿qué problema tenía la asistencia? Problemas prácticos, que lo veíamos todos los días los notarios. Y evidentes, pues que se tenía que constituir judicialmente. Entonces, ¿qué ocurría? Yo he tenido a muchas personas en mi despacho que querían dar una asistencia, pero no querían acudir a un procedimiento judicial. Y les he tenido que decir, mire, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque yo no puedo hacer un documento de limitación de sus facultades, no lo puedo hacer. Tienen que acudir. Entonces, no acudían, evidentemente, a un procedimiento judicial. Esto era una traba. Consecuencia, hay estadísticas, seguramente en el colegio se podrán ver, ¿no? Pero consecuencias, si hay 1000 poderes preventivos, puede haber una asistencia, pero me atrevería a decir que si hay 10.000 poderes preventivos, puede haber una asistencia. No sé los datos, desconozco completamente. Pero ese es el problema. Y este problema lo acaba de solucionar el decreto ley de 31 de agosto. Lo acaba de solucionar. En este sentido, ha dado un paso adelante. Ha sabido perfectamente conectar con la realidad, observar la realidad, fijarse en la persona y en las necesidades de la persona. A lo mejor lo ha sabido de una forma intuitiva, a lo mejor no era del todo consciente de lo que acaba de hacer, pero desde luego lo que acaba de hacer es el soporte, el instrumento básico para la ordenación de la vida civil, ¿no? De una serie de personas que necesitan estos apoyos. Por lo tanto, como notario, lo único que tengo que decir es valorar con una puntuación, esas puntuaciones que hay, ¿no? Que vas poniendo muchas estrellitas, pues en este caso yo tengo que poner muchas estrellitas. Luego las cuestiones técnicas, podremos discutir si esto está bien, si esto está mal, evidentemente. Luego ya entramos en bueno, para eso estamos los técnicos, ¿no? Por decirlo así, pues no me gusta esto, pues esto no está bien expresado, esto da lugar a una duda. Es decir, pero eso, digamos, es una cuestión técnica. En un decreto de ley de urgencia tienes que ir a la urgencia, y la urgencia era la que es. Y a mi modo de ver, y también evidentemente es una opinión puramente personal, pues acertado. A veces se acierta y a veces no se acierta. Pues en este caso ha acertado. Y siempre ha acertado porque dentro de poco, sí, o dentro de un cierto periodo de tiempo, cuando hablemos de esto diremos, pues es que hay 100 poderes preventivos y 100 asistencias. Por eso ha acertado. Sí.
No, perfecto, Martín. Entonces vamos a entrar ya en lo que es la asistencia, pero si te parece un poco, porque yo creo que hay cierto desconcierto entre nosotros, entre los notarios, porque es una situación tan nueva que de alguna manera tenemos que saber cómo actuar, hacer como una especie de guía. O sea, llega una persona con discapacidad a la notaría, claro, lo primero que hace el notario, lógicamente, es hablar con esta persona y en función del acto que tiene que hacer, pues se pueden dar distintas situaciones, que baste el apoyo del notario porque consigue, es fácil que comprenda y tenga suficiente conocimiento y sea consciente de las consecuencias de lo que va a hacer, o puede que necesite algún otro apoyo que puede ser informal, puede ser para un acto concreto o puede ser un sistema ya permanente. ¿Cómo conjugamos todas estas posibilidades para actuar con seguridad, tanto para personas con discapacidad como para los terceros? Porque supongo que has leído el artículo de Ángel Carrasco con relación al sistema de apoyos del Código Civil Español, donde viene a concluir que cuidado que podemos convertir a las personas con discapacidad en personas con las que alguien no quiera contratar por la inseguridad que pueda generar, que aquí tenemos que combinar. Y luego en Cataluña tenemos además el artículo del decreto ley que establece que cualquier acto realizado por la persona con discapacidad sin el asistente es anulable. Y entra en juego también el registro civil y el registro de nombramientos no testamentarios de apoyos que también se prevé en el decreto ley. Es decir, que es un cóctel complicado de gestionar y que cuando lo tienes todo aquí delante no lo ves, intentamos diseccionar un poco para mejor comprensión. Sí. Bueno, como siempre que empezamos con una institución y a lo largo de 2 años de ejercicio que tenemos los dos, pues hemos visto instituciones nuevas, ¿no? Instituciones nuevas que teníamos que aplicar los notarios, pues siempre ha ocurrido lo mismo. Al principio hay unas dudas doctrinales, al principio hay muchas interpretaciones, al principio cada uno dice lo que le da la gana, a veces cosas estrambóticas y a veces cosas que tienen mucho sentido, y siempre ha ocurrido así hasta que se va produciendo una práctica notarial en donde evidentemente pues se van acotando todos los problemas, ¿no? Yo de todas formas creo que porque esto también he leído algunos comentarios que yo creo que no han interpretado bien. Los documentos públicos notariales y la intervención del notario sirve para una cosa a la sociedad, para evitar que haya un conflicto jurídico. Evitar que haya un conflicto jurídico. Para eso sirven los documentos, para eso está el notario. Y por lo tanto, los documentos notariales hay que procurar que no sean evidentemente impugnables y que evidentemente no estén sujetos a sin perjuicio de que en ocasiones lo son. Las estadísticas concretas que tenemos es que se hacen en España millones de instrumentos públicos y muy pocos de esos instrumentos públicos prácticamente imprescindibles son objetos de debate. Menos mal que hay alguno, por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que perder de base un tema, y es que el notario va, como siempre, a tener que poner un freno cuando vea, cuando observe, cuando ya no pueda conocer la voluntad de la persona o cuando no pueda llegar a más. El notario podemos hacer lo que podemos hacer y hasta donde podemos hacer. Sí, perdona que te interrumpa, Marino, es que es un punto muy claro y clave. Es decir, que esta asistencia de configuración judicial también. Es decir, que sí, efectivamente hasta donde podemos llegamos. Y en cuanto veamos que ya no hay posibilidad de comprender, de captar cuál es realmente la voluntad de la persona, ahí ya sí que requiere el apoyo judicial o la constitución del apoyo judicialmente que puede llegar a ser representativo. Esto es muy importante porque da la sensación de que es que estamos obligados y forzados a de alguna manera evitar la actuación judicial. Al revés, es prácticamente alternativa. Se puede ir directamente al juzgado y nosotros podemos decirle a usted, nosotros no podemos, vaya usted al juzgado. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero eso creo que hay que dejarlo muy claro. Es decir, lo que cambia esta legislación, el espíritu final, el principio de esta legislación es muy claro. Tenemos que individualizar, tenemos que personalizar, tenemos que hablar con la persona.
por desgracia o por suerte, vamos a tener que trabajar mucho más. Vamos a tener que involucrarnos mucho más. Pero el buen notario es lo que ha hecho toda su vida, ¿eh? Cuando hace un testamento, cuando hace un documento, en multitud de conversaciones, lo ha hecho. Ahora lo que ocurre es que va a tener que hacerlo de una forma más obligada. Va a tener que hacerlo, inclusive va a tener que documentarlo. Se ha hablado, ¿no?, en diferentes foros y, de un acta previa en donde, bueno, puedan acreditarse las circunstancias de las circunstancias que el notario le sirven para decir que la persona evidentemente ha llegado al conocimiento de la voluntad y ha llegado, por lo tanto, al conocimiento de que conoce la trascendencia jurídica, ¿eh? Esto que parece muy extraño, y que el acta previa, y esto que el acta previa que es, y hasta dónde podemos llegar, bueno, pues hay un día leyendo, ¿no? Leyendo me encontré con una resolución de 1861, por lo tanto anterior a la ley del notariado, en que simplemente decía una cosa muy sencilla: el notario tiene que juzgar la capacidad y además tiene que decir el procedimiento por el cual ha llegado al convencimiento de esa capacidad. Es curioso que el Consejo General del Notariado, creo que acaba de recomendar, me parece que es en una circular del 1 de septiembre, creo que es, pues acaba de remontarse, sin saberlo seguramente, a esa instrucción de 1861 y decir, hombre, pues a veces era conveniente un acta previa, igual que hacemos un acta previa en los préstamos hipotecarios. ¿Por qué no hacerlo en el tema de la capacidad? Donde evidentemente quedarán todas las circunstancias tenidas en cuenta y quedarán ahí por si acaso alguna vez hay que verlo. Luego, evidentemente, los acuerdos posteriores, el poder preventivo, el acto concreto, eso no debe estar contaminado por el procedimiento queda aparte, ¿no? Es eso, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues vamos a llegar hasta donde vamos a llegar, y donde no podamos llegar porque no vamos a poder llegar y porque no debemos llegar, pues simplemente habrá que acudir, el particular tendrá que acudir evidentemente al control judicial y a las designaciones judiciales que pueden llegar inclusive a conceder facultades representativas, que se admite especialmente en la legislación. Yo creo que ahí, en ese punto, cuando es donde nosotros ya no debemos llegar, porque ya si una persona ya necesita ser representada excepcionalmente, es que ya no. Pero la nueva ley y el nuevo sistema sí que nos va a permitir poder solucionar muchos temas que antes no solucionábamos y que nosotros veíamos que eran lógicos. Es decir, 4 hermanos, 5 hermanos que quieren vender la casa, uno no está bien, entonces duda sobre capacidad, no sé qué, no sé cuánto, y al final no podían vender la casa y fastidiabas al hermano porque a lo mejor el hermano necesitaba ese dinero. No digo que tengamos que hacerlo, pero sí que digo que tendremos que valorar las circunstancias. Y esta ley nos permite llegar más allá, pero hasta un punto en que bajo ningún punto de vista debemos rebasarlo, porque si no estaríamos, a mi modo de ver y bajo mi concepto, estaríamos destruyendo el principio básico de la función notarial y del sistema notarial. Que yo he leído algún artículo que dicen, no, pues los notarios no tienen que apreciar la capacidad. Pues sí, los notarios tienen que apreciar la capacidad, no en el sentido que hablábamos antes de la capacidad, sino en el sentido de que el negocio jurídico no hay vicios, no hay tal. Esa es la función, es una de las funciones, yo diría que la función esencial del notario. Bueno, que siempre lo hemos hecho, y en muchas circunstancias personas sin discapacidad tampoco tienen el discernimiento necesario porque han tomado una medicación y en ese momento están aturdidos, pueden pasar 1000 cosas, y siempre lo hemos hecho, lo tenemos que seguir haciendo con respecto de todo el mundo. Tenemos que apreciar no la capacidad, sino el discernimiento, la aptitud para celebrar ese negocio jurídico. Entonces, volviendo un poco al íter notarial, comparece la persona, si la discapacidad es leve y basta con las explicaciones del notario, no hay que hacer nada prácticamente, es decir, se otorga un documento y ya está. En el caso de que, por ejemplo, imaginemos que sea un préstamo a una persona con una discapacidad y un poco ya relevante, pero que lógicamente puede expresar su voluntad, podemos considerar necesario, y probablemente lo haremos, la necesidad de un apoyo. Claro, el decreto ley de Cataluña no regula los apoyos informales. No. Y sí que regula la asistencia para casos concretos, o como decía antes, una asistencia ya más sistematizada para organizar un sistema de apoyos a favor de la persona de discapacidad, que preguntaban cómo se consigue, pues muy sencillo, si era el notario, la persona
con discapacidad nos dice qué es lo que quiere y nosotros pues valoramos realmente que lo que está diciendo es no lo más conveniente para él, porque no tenemos que protegerle, sino ayudarle a establecer ese esquema o ese sistema. A mí no digo me preocupen, pero puede costar ver cuándo se utilizan los apoyos informales en una notaría. Yo creo que los apoyos informales están más para el día a día que para la propia notaría. En la notaría, normalmente, por la trascendencia de los actos, vamos a tener que recurrir a la constitución de la asistencia. A lo mejor para ese caso concreto, o a lo mejor ya establecer un sistema que le sea útil a la persona con discapacidad. Y vuelvo a insistir que preguntaban cómo se constituye, es una escritura en la que la propia persona con discapacidad es la que dice lo que quiere. Que puede haber un proceso también, digamos, de investigación o de examen de cuál es su entorno, porque podemos meter la pata, imaginar una persona que quiere que sea alguien que es un toxicómano, que se va a gastar el dinero, que tal, un mínimo de, digamos, de prudencia y averiguación en cuanto al entorno familiar, pero es lo que hacía el juez. El juez, al fin y al cabo, lo que hacía era examinar el entorno de la persona con discapacidad y designar la que considera más idóneo. Y aquí no lo hacemos nosotros, lo hace la persona con discapacidad, que eso es importante. No sé cómo lo ves tú, Martín. Sí, lo veo igual. Lo que pasa es que en la práctica, si ves, la persona que está, o sea, la persona que ya necesita apoyos, no la que va a necesitar en el futuro, porque la que va a necesitar en el futuro seguramente pues nos va a ser útil el poder preventivo que hacíamos siempre y ya está, no vamos a necesitar nada más, ¿no? Pero esto está mirando en el futuro. La persona que ya lo es, o sea, la persona que se encuentra en una situación de discapacidad, que ya necesita ayuda física, en algunos casos psicológica, o sea, que esta persona, curiosamente, en la inmensa mayoría de los supuestos, no viene sola a la notaría, viene acompañada. ¿Acompañada de quién? De alguien que le está apoyando, apoyo evidentemente informal, que a lo mejor lleva 15 años. Es muy habitual que digan, no, si es que yo vivo con mi hija hace 15 años y mi hija me hace todo, porque esto, lo otro, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Me hace todo, ¿no? Hasta que, claro, en un momento determinado a lo mejor hay que hacer algo más, con más trascendencia jurídica, ¿no? Hay que otorgar a lo mejor una aceptación de una herencia, ¿no? O a lo mejor hay que vender el inmueble donde vive esta señora. Claro, ya estamos en actos jurídicos que evidentemente ahí tenemos que pasar de ese soporte que, digamos, es informal, de esa especie de ayuda informal, ¿no? Tendremos que pasar a una ayuda formal. Las ayudas informales van a funcionar paralelamente a las formales. Van a funcionar porque son muy útiles en el aspecto personal, en los pequeños aspectos patrimoniales. Pero claro, en los negocios jurídicos de trascendencia, en estos negocios jurídicos yo creo que tendremos que acudir a soportes formales, ¿no? Y el soporte formal obvio, pues ya lo tenemos, que es la asistencia. Entonces, es decir, mire, usted es que lleva 15 años atendiendo a su madre, pues ¿por qué no lo hacemos un poco? O sea, ¿por qué ya no hacemos? Y tiene un problema, porque cuando va usted allí al banco, pues le ponen pegas, cuando va hasta el sitio le ponen pegas, al médico en todos los sitios o en algún sitio le ponen pegas, pues vamos a solucionarlo. Que venga usted con su madre, hacemos vamos a interrogar, evidentemente, que su madre sepa lo que está haciendo, lo lleva haciendo 15 años y vamos a transformar esta especie de soporte informal que ha sido utilísimo, pues vamos a transformar en un soporte formal que es la asistencia. Creamos un marco de actuación del soporte formal y se acabó. Hemos resuelto el problema, no el problema concreto que podemos tener en la notaría, sino hemos transformado, ¿no?, lo que es un hecho en una institución formal, que tampoco va a ser tan complicado ni tampoco va a ser tan difícil y además va a servir para el futuro y va a organizar el futuro de esta señora. Bueno, son como dos figuras, ¿no? Cuando todavía estoy bien, pero por si no estoy bien hago el poder. Ya no estoy muy bien, pues entonces ya, claro, más vale que haga una especie de apoyo formal que en el fondo entraña también una autorización para la realización de facultades, ¿no? Es esto, es movernos en este campo y yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, que es que lo que no puede ser, pues no será. Es decir, los documentos que no podremos autorizar, no los podremos autorizar y vamos, yo en mi vida profesional, que llevo muchísimos años, he tenido en toda mi vida profesional solamente 2 dudas. O diría que una duda. En la mayoría de los casos no he tenido ninguna duda. Pues sí, pues no.
no va a cambiar mucho la situación. Lo que me va a permitir, nos va a permitir es solucionar temas que son obvios, sin tener que acudir a todo un procedimiento de incapacitación, tener que acudir allí al juez, a todo eso que evidentemente parece que atenta a la dignidad de las personas. Vamos a solucionar un problema, hasta donde podamos solucionarlo, ¿eh? Hasta donde podamos solucionarlo. Y cuando no podamos solucionarlo, tampoco pasará nada. Ya hay unos controles judiciales que para eso no están, que es como pues el pivot, el que está al final, que al final tiene que haber alguien que esté al final de toda la pirámide jurídica para que nos defienda, ¿no? A nosotros y a los ciudadanos. Pues ya está, no hay que... Resolveremos la mayoría de los casos y habrá casos que no podremos resolver ni deberemos resolver. Ya está. En cualquier caso, la medicina que emplearemos es mucho más leve y menos traumática que la anterior. Antes teníamos que decir, señores, no podemos firmar, váyanse al juzgado, sométanse a un procedimiento de incapacitación, designen un tutor, vuelvan ustedes, ir a una venta de un piso, el comprador ya estaba buscando otro inmediatamente. Ahora, con una simple escritura notarial y un trabajo, digamos, adecuado del notario, damos una solución inmediata, cuyo único requisito posterior, y eso hay que insistir mucho también, es la inscripción tanto en el registro civil como en el registro de la Generalitat. Me vais a permitir que os informe de cómo está la situación. Vuelvo a repetir, un artículo del decreto ley nos dice que los actos de la persona con discapacidad sin el asistente designado por ella son anulables durante los 4 años siguientes a la celebración. Con lo cual es muy importante la consulta de la asistencia de estas asistencias. Antes de firmar una escritura habrá que consultar. En este momento, registro civil, no hay intercomunicación telemática. Está previsto que a final de año Barcelona ya esté operativo, y lo que sí que hemos hecho ha sido hablar, lógicamente, con la Consellería de Justicia para que lo antes posible al menos se ponga en marcha el registro que prevé la norma propio de la Generalitat para poder hacer la consulta y tener la seguridad de que no existe ninguna asistencia designada. Mientras tanto, pues habrá que hacer manifestar a los otorgantes que no tienen conocimiento de la existencia de ninguna asistencia, y nos está ocurriendo pues como con todas las consultas de registro civil, consultas telemáticas, que cuando no podemos hacerlas lo plasmamos en la escritura a los efectos de dejar claro que si no se ha tenido diligencia no ha sido porque el notario no haya querido, la diligencia se ha tenido, lo que no ha habido es posibilidad de consultar. Es un tema bastante importante el de la consulta previa y la comprobación de que existe una asistencia o no. Sí, cada vez es más necesario imprescindible, que el notario, en aras de la seguridad jurídica, pues pueda consultar todo lo que necesita consultar o todo lo que el ciudadano tiene que saber, ¿no? Si hay cargas, pues el registro de la propiedad, que pueda acceder directamente a la consulta del registro de la propiedad. Y el registro civil, pues claro, es esencial que podamos consultar el registro civil, porque hay datos, uno es precisamente de la asistencia o limitaciones en las que podrá haber, o los poderes preventivos que pueden existir inscritos, que yo creo que esto tiene que ser conocido y documentado en el documento público. Luego, la necesidad de intercomunicación del notariado con el registro civil, ahora lo tenemos con los catastros, en cierta manera con el registro de la propiedad parcialmente. Yo creo que se convierte ahora en una necesidad perentoria, por el bien de los ciudadanos y por el bien del tráfico jurídico. Entonces, yo espero que las autoridades realicen todo lo que tengan que realizar para que cuando yo tenga que autorizar una escritura, pues pueda saber si efectivamente esta persona está sujeta a una asistencia o no lo está, o existe un poder preventivo, o existe algún tipo de limitación de las facultades dispositivas que no han accedido al registro de la propiedad, pero que pueden estar perfectamente en el registro civil. Esto es esencial, es esencial. Y en un mundo digital, pues evidentemente ya no tiene mucho sentido que estemos en una situación del siglo XIX. También es cierto que las cosas cuestan, que se requiere un proceso largo, pero bueno, alguna vez hay que coger el toro, ¿no?, por los cuernos y decir, bueno, pero hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, y el notario tiene que poder conectarse con el registro civil directamente y con el registro de la propiedad directamente mirando los libros, y ya está. Es que hay que hacerlo. Es un trabajo más, que no nos van a remunerar más por este trabajo, más bien todo lo contrario. Pero
pero nos van a remunerar con una cosa que vale más que la propia remuneración económica, que es la dignidad ya no de los ciudadanos, sino del propio notario y de la propia función notarial, que eso no tiene precio. Sí. Completamente de acuerdo, Martín. Ahora, y ya el penúltimo atraco, esto sí que es opinión personalísima, los testamentos. La legislación estatal sí que de alguna manera regula y prevé el 663, el otorgamiento de testamento por una persona con discapacidad. En Cataluña no se prevé nada expresamente. Tenemos lo que tenemos en el Código Civil, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo veo que habrá que bueno, evidentemente hay que decir un tema que es importante decirlo. Este decreto ley es un decreto ley que modifica algunos artículos concretos de una institución concreta, que es la asistencia, y por unos motivos evidentemente de urgencia. Pero el legislador catalán, no tanto el legislador, sino los órganos previos al legislador, lleva 2, 3, 4 años trabajando sobre una modificación integral y total de un alcance superior a la que ha producido ahora el legislador estatal. Es difícil, es complicado, hay que verlo bien, no se puede legislar a toda velocidad, pero en los trabajos prelegislativos de la Comisión General de Codificación y de la sección especialmente de Personas y de Familia, pues lleva mucho tiempo trabajando en esto para conseguir, hay unas bases publicadas ya, y por lo tanto también hay una orden en el decreto ley de que en el plazo de un año hay que adaptarse, ¿no?, a la convención y por lo tanto modificar el Código Civil. Luego tendremos dentro de muy poco, porque el calendario legislativo lo exige, tendremos dentro de muy poco una modificación integral y de un alcance superior. Y me atrevo a decir, y esto claro, no deja de ser pues una opinión muy personal, en algunos casos que mejorará al propio legislador estatal, aunque sea simplemente porque vamos detrás, ¿no? En este sentido, porque las leyes serán detrás, entonces podemos ver los errores que se han cometido por el legislador y podemos, o por otro legislador, ¿no?, sea el estatal o sea el legislador de otro país, ¿no?, y entonces podemos pues, solucionar esos errores. Luego estamos en una fase intermedia. Y con respecto a lo que me preguntabas, que es los testamentos, evidentemente se modificará el artículo correspondiente de la capacidad para los testamentos y llegará a decir muy parecido, en términos muy parecidos a lo que dice lo que dice el legislador estatal. Es decir, pues mire, y volvemos a lo de siempre, podremos hacer un testamento cuando la persona conozca lo que está haciendo. No lo podremos hacer cuando la persona no conozca lo que está haciendo. Y esto vuelve otra vez al tema de individualizado, al tema de personalizado, es decir, una persona que no sabe leer y escribir, que no sabe, que las hay todavía, que no conoce, pues las instrucciones van a ser muy sencillas y el testamento va a ser muy sencillo. No se puede hacer un testamento muy complicado para una persona que no es muy complicada. Por lo tanto, tendremos que adaptarnos, no la persona se tendrá que adaptar a nosotros, sino nosotros tendremos que adaptarnos a la persona que es diferente. Es decir, cuando sepamos, usted qué quiere, usted quiere dejarle los bienes a su hija con la que vive, esto es algo que podemos llegar a conocer. Y ya está. Y eso sí, nos encontraremos, como nos encontramos, con situaciones en que no podremos porque simplemente o razonablemente no llegamos a saber lo que la persona quiere o simplemente que es que valoramos que la persona no es consciente de la trascendencia jurídica de sus actos y no podemos seguir para adelante. Pero no es nada distinto a lo que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿eh? Simplemente que ahora el legislador nos permite unos márgenes mayores de actuación, pero a cambio de algo, ¿eh? Y el algo es a cambio de una investigación rigurosa, exhaustiva, de los deseos y de las voluntades de la persona. Por lo tanto, pues más trabajo y más responsabilidad, lo cual pues a veces es una mala noticia,
pero pues bienvenido sea más trabajo y más responsabilidad. En aras, insisto, del buen fin del servicio notarial y de la función notarial. Sí, cuando hablabas, claro, de más responsabilidad, yo creo que también hay que esperar a ver cómo resulta la jurisprudencia que se desarrolle en torno a las impugnaciones, porque claro, el cambio de sistema yo creo que prácticamente debía de excluir casi la posibilidad de impugnación cuando en una escritura notarial se hace toda esta clase de apreciaciones y se llega a la conclusión de que esta persona con discapacidad ha manifestado su voluntad, sus deseos, sus preferencias perfectamente formadas, salvo casos escandalosamente graves que seguro que no se producen. ¿Qué opinas sobre este punto? Porque preocupa bastante. Claro, si tienes que hacer un ejercicio de la profesión defensivo, por si acaso dices, bueno, mira, vino una persona con discapacidad y yo le apoyé, tal, hice todo lo que pude y se me ha vuelto en contra porque alguien ha impugnado el documento, el contrato y el juez ha dicho que no tenía capacidad en ese momento. Claro, es que es un problema serio también, la responsabilidad y cómo se vea Sí, es un problema porque la posición más cómoda, quizá menos responsable, pero la más cómoda es no otorgar, no autorizar el documento. Sería la posición más cómoda. Pero hoy día seguimos autorizando documentos de una persona que está en una residencia en malas condiciones, que no se puede hablar y bueno, hacemos todo lo que hay que hacer y corremos evidentemente un riesgo, que es el riesgo de que ante una situación de impugnabilidad ya tomamos todas las medidas habidas y por haber en defensa del propio compareciente y en defensa del círculo del compareciente y en defensa nuestra también, porque no se trata de responder con nuestros bienes de un negocio jurídico. Ya lo hacemos. Yo lo que me gustaría trasladar a todos los compañeros, ¿no?, es que, bueno, a ver, sí que desde el punto de vista digamos, intelectual se ha producido y conceptual se ha producido un cambio absoluto. Hay que ser conscientes de esto, es un cambio absoluto. Pero desde el punto de vista de la praxis notarial, de la práctica de todos los días, ya muchas de estas cosas, en cierta manera y hasta cierto punto, las hacíamos. El llamado juicio de capacidad no era un juicio de capacidad que tiene que tener usted un coeficiente del 100% y si sabe el Código Civil del artículo 1 al último, entonces tiene capacidad. No, era un juicio de capacidad que, hombre, depende de las circunstancias, porque cuando un señor ya no está allí, que no se puede ni hablar ni puede tal, bueno, pues lo relativizamos, pero llegamos al convencimiento de que es perfectamente, de que sabe perfectamente lo que hace y la trascendencia jurídica. Ya lo hacemos. No hay que ver esta legislación con temor, sino todo lo contrario. Hay que verla con que ya nos va a permitir cosas que de alguna manera y hasta cierto punto también hacíamos en nuestra práctica jurídica. Lo que pasa es que quizás ahora vamos a tener que documentarlo. Este proceso intelectual que hacíamos, por el cual llegábamos a una conclusión de la posibilidad de realizar un acto jurídico, que era un juicio, pero el resultado del juicio, a lo mejor ahora, pues requiere un cierto procedimiento y requiere una cierta documentación y un cierto archivo de esa documentación para que se vea que el juicio que hemos realizado no es un juicio simplemente arbitrario, sí o no, sino un juicio fundado. Pero instrucción de 1861, 160 años, es decir, estamos en lo mismo. No hay, insisto a los compañeros que no hay que ponerse nerviosos, simplemente hay que adaptarse a las circunstancias y luego, evidentemente, habrá los artículos doctrinales, habrá toda una análisis de los científicos jurídicos y habrá también posiciones de los tribunales y llegaremos en un momento determinado a acotar con claridad dónde están estos límites. Y ya está, no será más, no será más que eso.
Sí, no, hacía referencia precisamente por eso, porque yo creo que el cambio de visión es absoluto, sobre todo el cambio fundamental que has destacado tú al principio, de que ya no hay instituciones de protección, sino que son instituciones de apoyo. Y todo el mundo tiene derecho a equivocarse. ¿Sí? Cuando alguien compra un piso y se equivoca porque lo paga muy caro o lo paga muy barato, una persona con plena capacidad, salvo que se den los requisitos de la restricción por lesión, mira, allá tú has decidido. Pero además todos buscamos apoyos, es una forma de actuar. Oye, consultas a tu pareja, a tu mujer, a tus hijos, a los amigos, oye, ¿qué te parece? Tal y cual, y al final tomas una decisión y salvando las distancias, este es el proceso que se va a seguir con las personas con discapacidad. Van a tener quien les asesora, quien les aconseja, quien les apoya, quien refuerza su decisión, quien le hace entender cuando pedimos un préstamo y no conocemos qué es el Euribor, pues el típico amigo, oye, ¿qué es el Euribor? Y tal y cual, generas el escenario necesario y conveniente para que la persona con discapacidad o sin discapacidad tenga discernimiento y sepa lo que está haciendo, que esto es lo más importante. Y si se equivoca, se ha equivocado. Claro, y digo, ay, ¿qué marca ha comprado? No sé qué. O el ejemplo que pongo yo muchas veces, un préstamo, ¿para qué quiero este préstamo? Es que me voy a comprar una moto. Y el padre dice, es que ya tiene 5 motos. Si la persona sin discapacidad, digo, pues yo quiero otra moto. No pasa nada. Una persona con discapacidad, el juez que diga, el notario le permitió que se comprara la 5ª moto, o no le llamó la atención. Digo, ya, es que nos podemos equivocar todos. La cuestión es que tome la decisión con plenos apoyos, con conocimiento, con las consecuencias, entendiéndolo todo y con los apoyos que sean necesarios. Y lo que decía Martín, si no se puede, no se puede. Pero si se puede, requiere una visión completamente diferente de cuál ha sido el resultado de la actuación de la persona con discapacidad. Que hasta ahora, cualquier actuación de una persona con discapacidad que no gustaba al entorno era impugnada. Es decir, bueno, es que no han engañado, es que el notario vio que no tenía capacidad y siguió adelante y tal y cual. Esto ha cambiado. Yo creo que tiene que cambiar en las notarías, tiene que cambiar en todo el entorno de las personas con discapacidad, pero también tiene que cambiar en la visión de los jueces, es fundamental, porque si no, el sistema no va a funcionar. No sé qué opinas, Martín. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. De todas formas, fíjate que los apoyos, la necesidad de que la persona vaya con apoyos y que va a proteger el documento, va a ser en beneficio del documento, porque ya no es la persona solamente que ha ido allí a vender, a comprar, a pedir un préstamo hipotecario, es que esta persona va con 3 o 4 amigos que le dicen que sí, o parientes que le dicen que sí. Luego, realmente, estos apoyos lo que va a robustecer es el documento, en el fondo, siempre que se hagan estos apoyos, se instrumentalicen bien, ¿no? Pero va a ayudar porque evidentemente yo creo que la autoridad judicial lo que tendrá que ver es decir, mire, aquí ha venido un señor que tiene personalidad jurídica y capacidad jurídica, ha venido con 3 o 4, no hay abuso, no hay conflicto de intereses, etcétera, y ya está, y ha hecho el acto de trascendencia jurídica, conocía más o menos lo que estaba haciendo, evidentemente tenía un conocimiento de lo que estaba haciendo y era ayudado intelectualmente por su grupo familiar. Hombre, la autoridad judicial también tiene que hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros. El paradigma y el principio es un principio que es para todo el ordenamiento jurídico, para todas las instituciones. Luego, la autoridad judicial tiene que partir también del principio de capacidad, no del principio de capacidad, sino del principio de inexistencia de incapacidad, ¿no? Y por lo tanto tiene que partir del principio de que una persona con una serie de apoyos pues ha realizado el acto con plena eficacia jurídica y que no hay que ir ahora a que si no sabía o dejaba de saber. Hay que fiarse del sistema y de los controles y soportes que el sistema va a permitir. Yo creo que eso sería el buen fin de las instituciones, ¿no? Y vamos, yo estoy seguro que las decisiones judiciales irán por ahí. Mire, es que este señor se le ha dado todas las oportunidades, pues esta señora ha tenido todos los apoyos convenientes y en consecuencia, pues ha hecho todo lo que se podía hacer, que es como tú contabas, pues hombre, pues a lo mejor yo me compro una casa y me timan porque no tengo ni idea de los precios, pues bueno, y a lo mejor una persona que está un poco más discapacitada o que está un poco peor, pues no le timan, porque pues esto forma parte de la
No, es que somos todos iguales, que ahora sí que no se puede hablar de mejores o peores, ¿no? Cada uno forma su voluntad en la manera que tiene con el cliente y la persona que va designa sus apoyos y toma decisiones. Es que esto es lo que nos tiene que entrar en la cabeza. Y toma coherentes con sus apoyos y ya está. Hasta, evidentemente, hasta donde se pueda llegar. Y ya está. Y el llegar es el discernimiento, es decir, que entienda perfectamente, con un mínimo de garantías, lo que está haciendo y las consecuencias de lo que está haciendo y su apoyo, pues que también lo corrobore. Es así. Muy bien, Martín, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Tenemos 5 o 10 minutos. Si queréis, ¿hay algún comentario? Aquí Antonio Longo, por ejemplo, decía que sobre la consulta de existencia o no de asistencia constituida, judicial o notarial, dice, no creo que se pretenda en cualquier caso, sino únicamente en aquellos en que existan dudas sobre el adecuado discernimiento y expresión de voluntad por el otorgante. Pero ¿no es en sí misma una situación de enorme inseguridad? Martín, no, se refiere a la inseguridad que genera la obligación de consultar y el riesgo que existe de impugnación en el caso de que no se haya utilizado al asistente. Bueno, pero es que esto también nos podía perfectamente ocurrir en la práctica actual, ¿no? Que podían comparecer personas en la notaría que estaban sujetos a tutela y sin embargo, pues como no había posibilidad de la consulta del registro civil, pues el notario podía considerar que la persona era capaz porque hay algún tipo de enfermedades, ¿no? De carácter mental, que la persona aparentemente pues reúne unas condiciones hasta intelectuales por encima de la media, ¿no? Hay muchas patologías de este tipo y sin embargo después, claro, es que estaba sujeto a tutela y no podía hacer nada. Es decir, bueno, siempre tenemos este problema, pero yo insisto, creo que estas nuevas instituciones lo que nos van a servir es para regularizar cosas que hacíamos hasta cierto punto y que ahora vamos a poder hacer mucho mejor, porque vamos a poder hacer todo un procedimiento del análisis de la capacidad serio, o de la actitud o del discernimiento serio más que de la capacidad, y luego pues el documento, en vez de tener que acudir a testigos, que a veces los testigos que acudíamos eran un poco para el buen fin del documento, pues ahora lo que va a haber son unos asistentes que les van, en algunos casos, ¿no? Que les van a ayudar a las personas. Yo creo, francamente, creo que estamos mejor, no estamos peor, ¿eh? Lo único que bueno, pues que hay que trabajar más. Tendremos que trabajar más y tendremos que dedicar tiempo a las personas y tendremos que dedicar tiempo a las situaciones y a lo mejor a algunos compañeros pues eso le parece una labor un poco gravosa, pero pues esto es lo que el legislador nos ha dicho y la confianza que tiene la institución notarial y yo espero de mi corporación que a esta confianza depositada, ¿no? Por el legislador estatal y por el legislador catalán, pues seamos lo que tenemos que ser, ¿no? Unos servidores públicos y lo que somos, ¿no? Entonces, está en nuestras manos. Si lo hacemos bien y dedicamos el tiempo que hay que dedicar a estas personas, las personas estarán mejor, los documentos serán mejores y bueno, ahora, como siempre puede haber, pues las impugnaciones de algunos documentos, igual que puede haber ahora, ¿eh? Y ocurrirá lo que siempre ha ocurrido. Los documentos que se impugnen serán minoritarios. Completamente de acuerdo, Martín. Bueno, pues no hay más preguntas. Te agradezco muchísimo tu exposición y la claridad y sobre todo, como se dice coloquialmente, como te has mojado en todas las cuestiones que se han planteado, que realmente requiere valor en un momento tan prematuro como es este. Y simplemente también anunciaros que, como os he dicho, estamos preparando una nota, la forma de actuación, que también sobre la que haremos un webinar próximamente y es la forma de actuar. Por supuesto, vamos, antes de emitir esta nota, a comentarla con los profesionales que están trabajando con las personas con discapacidad porque realmente pueden aportar muchísimas cosas también a la forma de trabajar los notarios. Y por tanto, pues simplemente, Martín, agradecerte de nuevo tu intervención y dar las gracias a todos los que habéis asistido a este webinar. Muchas gracias y buenas noches. Venga, gracias, Gracias a todos.